En los últimos años, América Latina ha enfrentado desafíos significativos en el ámbito educativo, especialmente en lo que respecta a las desigualdades y el acceso a oportunidades para niños y adolescentes. La pobreza ha sido un factor recurrente en la región y ha ejercido una influencia marcada en la educación y el desarrollo de estos jóvenes. En este contexto nos adentraremos en un análisis de 3 textos, cada uno de los cuales aporta valiosa información relacionada con la pregunta de investigación. ¿Qué efectos de la pobreza se ven reflejados en la educación y el acceso a oportunidades en niños y adolescentes de los últimos 5 años en Sudamérica? A través de estos textos exploraremos cómo la pobreza y las desigualdades han impactado en la educación en América Latina y cómo también la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos problemas. Cada uno de estos textos seleccionados ofrece una perspectiva única sobre el tema, abordando temas como cuestiones del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales en niños de contextos desfavorecidos. El primer texto extraído de Cielo de la revista Criminalidad nos detalla sobre los programas para mejorar las funciones ejecutivas en niños en contextos vulnerables y su relación con la pobreza en América Latina. Las funciones ejecutivas son habilidades neuropsicológicas que influyen en la cognición, las emociones y el comportamiento de los niños. El estudio identifica 11 categorías de programas que incluyen actividades físicas, programas académicos, juegos y terapias, y evalúan cómo estos programas influyen en el desarrollo de habilidades en niños. El libro de Óscar Erazo Santander pertenece a la tipología textual argumentativa, debido a que el artículo sigue la estructura típica de un trabajo académico, comenzando con un resumen, seguido de una introducción, metodología, resultados de discusión. También incluye referencias bibliográficas al final. Sus características se enfocan en proporcionar información científica y académica. Utiliza un lenguaje técnico propio de la psicología y la neurociencia cognitiva, y también incluye referencias bibliográficas basándose en la revisión de literatura científica. Y la aportación que tiene en cuanto a la pregunta de investigación brinda información sobre cómo la pobreza puede afectar las funciones ejecutivas en niños de América Latina, lo que tiene implicaciones en su educación y acceso a las oportunidades. El segundo texto extraído de la editorial Mar Caribe de The Open Science Framework nos describe y aborda las desigualdades en la educación en América Latina, particularmente durante la pandemia del COVID-19. Describe cómo la modalidad virtual de enseñanza ha entrado en vigencia debido a la pandemia y cómo las familias de bajos recursos económicos enfrentan dificultades para acceder a esta modalidad debido a la falta de recursos tecnológicos como computadoras o dispositivos móviles. Esto destaca cómo las condiciones económicas son un factor determinante en el acceso a una educación de calidad y cómo las desigualdades estructurales en América Latina se han intensificado. El libro de Jessel Roxana, Rodas García, César Vilches, entre otros, hace énfasis a la tipología textual expositiva debido a que tiene como objetivo explicar o proporcionar información teniendo como base esta cumpla con criterios de objetividad, neutralidad y fiabilidad. La pandemia también tuvo un impacto en el sector educativo, resaltando desigualdades en la educación. Podemos destacar sus características por su objetivo en explicar información sobre las desigualdades en la educación, que incluyen citas, contrastes y ejemplificaciones. La aportación en cuanto a la pregunta de investigación es porque nos ofrece insights sobre cómo la pandemia ha exacerbado las desigualdades educativas en América Latina, cómo las condiciones económicas afectan al acceso a la educación. Y el tercer y último texto, extraído de Cielo de la revista Usuario, nos examina el impacto psicosocial de la pandemia en la educación y su relevancia para Latinoamérica. En este texto se destaca que la pobreza económica y la falta de cobertura en áreas rurales dificultan o imposibilitan el acceso a la educación en línea, que se propuso como solución transitoria durante la pandemia del COVID-19. Aquí podemos ver que las desigualdades en el proceso a la educación tienen implicaciones para los niños y adolescentes en América Latina. Por lo tanto, contribuye a comprender cómo la pobreza afecta su educación y el acceso a las oportunidades. El texto de Gonzalo Salas, Priscila Santander, Andrea Prech, Herman Scholter, Renato Moretti y Wilson López pertenecen a la tipología textual expositiva, debido a que el texto corresponde y hace énfasis a un objetivo en explicar información como gracias a la pandemia del COVID-19 ha causado mucha desigualdad y otros problemas dentro del ámbito de la educación. Sus características que lo hacen expositivo es porque su objetivo es explicar cómo la pandemia ha afectado a la educación, abordando desigualdades en el acceso a la educación en línea debido a la falta de recursos económicos. Su aportación a la pregunta de investigación destaca, como antes mencionado, que la pandemia ha acentuado las desigualdades en toda América Latina en general. Como conclusión general sobre los 3 textos, podemos decir que contribuyen a un abordaje de la pregunta de investigación y también nos invitan a explorar más a fondo a los temas tratados en los textos, como parte de una investigación más amplia sobre la pobreza y la educación en toda Sudamérica.